Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Pablo. Te voy a presentar así muy rápidamente. Paloma Chico, ella es consagrada del movimiento Regnum Christi. Algunos o algunas la conoceréis seguro porque estuvo trabajando en Barcelona un par de años y ahora está en Madrid, está en el Colegio Everest desde hace 10 años, si no me equivoco, y ha aceptado nuestra invitación a dirigirnos esta pequeña charla de formación sobre la Virgen María en este mes de mayo. Así que sin más preámbulo, darte las gracias, Paloma, por supuesto, y pues invitarte a empezar a hablar tú. Gracias. Gracias, Pablo. Muy bien, pues empezamos. Para mí es un honor y una gracia el poder acompañaros en este momento y compartir con vosotros algunas ideas que quizás nos puedan ayudar, que son fruto no tanto de una teoría, sino más bien pues también fruto de mi propia vivencia de vida espiritual que todos compartimos como miembros del Regnum Christi. Me han pedido que toque con vosotros el tema de la obediencia, la virtud de la obediencia, con el ejemplo de la Santísima Virgen, ¿no? María como mujer y ejemplo de obediencia. Y yo quisiera primero, antes de nada, leer el número 15 de los Estatutos de la Federación, donde nos habla de la Santísima Virgen para que tengamos como un marco de referencia. Y dice así el número 15. La Santísima Virgen María nos fue dada como madre al pie de la cruz en la persona del discípulo amado. Por ello, la amamos con detalles filiales, nos confiamos a su cuidado y buscamos imitarla en sus virtudes. Ella, la Reina de los Apóstoles, forma nuestro corazón de apóstol del reino e intercede por los frutos de nuestro apostolado. Pues ella es María, ¿no? Ella es María y como muy bien dice el número, pues vamos a confiarnos a ella en este momento y vamos a confiar toda nuestra vida a ella, a su cuidado, y vamos a buscar imitarla en sus virtudes y en concreto en esta virtud de la obediencia. Y yo quisiera partir, antes de nada, de un preámbulo, ¿no? Primero una introducción, después cómo vive la Virgen esta virtud de la obediencia y después unos medios, ¿no? Cómo la podemos vivir nosotros. Y como introducción y preámbulo yo sí quisiera partir de una idea, y es precisamente de esas palabras que el ángel dirigió a la Santísima Virgen María, ¿no? Te saludo llena de gracia, ¿no? Dios te salve María llena de gracia. Esa palabra griega, que charitomene, que tiene un significado muy, muy bonito, que puede ser doble, ¿no? Por un lado, la llena de gracia, y por otro lado, la preciosísima, ¿no? La más bella. Y podríamos pensar que son dos significados diferentes o separados, y en el fondo no son dos cosas diferentes, sino que uno incluye a la otra, ¿no? Es la belleza de María, que es fruto de la gracia de Dios. Y de ahí tenemos que partir, ¿no? Porque es el amor lo que hace de esta mujer la más bella, ¿no? De todas las mujeres. Y hoy vamos a hablar precisamente de María como ejemplo de una virtud que es la obediencia, que pues tenemos que ponernos también bajo su protección para que ella nos enseñe y nos ayude a saber cómo tenemos que vivir esta virtud como cristianos. Y ojo que hay que, yo creo que esclarecer un poquito el tema, porque a veces nos podemos confundir y pensar que esta virtud es un poco una virtud que se puede confundir con una cierta pusilanimidad,
con una cierta falta de carácter, ¿no? O inmadurez. Y yo creo que es justo todo lo contrario, ¿no? Porque es una virtud que exige muchísima fortaleza de ánimo y de carácter y una profunda humildad. Y creo que todos los que vais a escuchar quizás esto y yo misma que estoy hablando, pues tenemos un poquito de experiencia ya en la vida y sabemos pues de qué se trata este asunto, ¿no? Pero pues creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Una virtud que exige fortaleza de ánimo, de carácter y una profunda humildad. Esto tomando en cuenta que otro aspecto, y es que la irrupción de Dios en la vida de María trae consigo, podemos decir así, una crisis, ¿no? Una crisis en su vida, ¿no? Frente a aquel saludo del ángel, María se quedó turbada, y esto nos lo dice el Evangelio. Y muchas veces podemos pensar que el encuentro con Dios siempre trae paz, y es verdad, pero no siempre desde el inicio, ¿no? Muchas veces es al final, es el fruto, ¿no? Es la consecuencia, porque nos encontramos con situaciones, con planteamientos, pues sí, con situaciones de la vida que nos provocan una cierta inquietud y que exigen de nosotros un auténtico y un verdadero discernimiento, un camino para llegar después a lo que es esa paz de la acogida dócil y sencilla del plan de Dios en nuestras vidas y que nos llevan pues, a rendirnos a Dios. Y eso es lo que nos trae la paz, ¿no? La paz, las verdaderas crisis tienen su origen en Dios y nos llevan precisamente a morir a nosotros mismos y a sacar lo mejor de nosotros. Y eso, el fruto de eso, sí es la paz. Y por eso creo que también es importante tomar en cuenta que vivir la virtud de la obediencia va mucho más allá de una serie de actos, ¿no? De cumplir una serie de actos, de hacer una serie de cosas. Es algo que se vive en todo momento, ¿no? Como una actitud de vida. Y creo que eso es precisamente lo que nos enseña la Santísima Virgen. Y es por eso que yo quisiera ahora, junto con vosotros, hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido de la vida de María en este campo de la obediencia y ver qué lecciones podemos sacar de ellos. Y primeramente, os invitaría a recordar un pasaje del Evangelio de San Lucas, creo que es el capítulo 11, cuando Jesús se encuentra entre una gran multitud y ha hecho un milagro, ¿no? Ha curado un endemoniado y los fariseos tratan de acusarle, ¿no? De que hace milagros por el poder de Belcebú. Y entonces Jesús está ahí pues refutando, ¿no? Victoriosamente esta calumnia, cuando entre la muchedumbre una mujer dice: bienaventurado o dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús en ese momento responde y dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, de hecho, es la respuesta que el Señor proclamó para todas las generaciones, para decirnos que la Santísima Virgen es glorificada y es llena de gracia, no tanto por sus privilegios y su dignidad sino de Madre de Dios, sino por haber oído y practicado íntegramente la palabra y el querer de Dios. Y es ahí donde nosotros también nos podemos sentir identificados, ¿no? Y es ahí donde Dios nos llama también a vivir esta virtud de la obediencia. Entonces, ¿cómo vive María la obediencia? Pues como unas pinceladas, ¿no? Primeramente, María vive la obediencia respondiendo a los deseos del Señor. Eva recibió un mandato del Señor y desobedeció. Y a María, fijaros bien, Dios le manda un mensajero celestial que se limita a expresarle un deseo, ¿no? Un deseo de Dios para con ella, del cual ella podría desembarazarse sin incurrir en ningún tipo de castigo, ¿no? Digamos así. O sea, el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y si vemos, la Virgen en este momento se queda atónita,
¿no? Y eso también nos lo expresa el evangelista San Lucas, ¿no? Pero se queda atónita por un instante, no tanto por una duda, no porque dude del poder de Dios o de las palabras que el ángel está diciendo de parte de Dios, sino porque en su incomparable humildad y su delicadeza y pureza de corazón, quizás le hacen temer, ¿no? esa honra de ser la madre de Dios, ¿no? Que todas las mujeres en su tiempo estaban esperando, pero cómo ella, siendo pobre, sencilla y humilde, iba a tener ese don, ¿no? Eso es algo precioso en la Santísima Virgen, ¿no? Ella responde a los deseos del Señor, no solo a los mandatos expresos, ¿no? Y no por temor o miedo a un castigo, sino por un amor profundo que hay en su corazón al querer de Dios Padre bueno. En segundo lugar, yo diría, si os puede ayudar, que también María vive la obediencia afrontando las circunstancias del día a día, sin queja, ¿no? Con una actitud humilde. Y esto también nos toca de manera muy particular a nosotros, ¿no? Porque es lo que necesitamos, ¿no? Vivir nuestro día a día, como nuestra vida, como un acto de obediencia al Señor, aprovechando las pequeñas circunstancias, porque las grandes anunciaciones son muy poquitas en nuestra vida, pero sí hay un continuo, ¿no? Hay un continuo bordado, un hilo que va tejiendo todo nuestro día a día y en el que Dios va haciendo su obra en nosotros. Y si en espíritu tratamos de ir recorriendo la vida de María, pues encontramos esto, ¿no? Cómo ella va afrontando esas circunstancias con una actitud sumamente sencilla y humilde, ¿no? Y para ello empecemos por Belén, ¿no? Belén, donde María y José llegan motivados o exigidos, digamos así, por un censo impuesto por Augusto, ¿no? Una ley civil a la que humildemente, como ciudadanos, se someten y buscan una casa donde albergar su pobreza. Y las puertas se cierran porque no, en todas partes, porque no hay lugar, ¿no? Y es un momento, yo me imagino, de profunda desolación y de dolor, porque pues se encuentran que están en un momento de María a punto de dar a luz y no encuentran lugar. Y María no se queja, ¿no? Porque ve en esa prueba una manifestación de la voluntad divina, ¿no? Obedece y obedece con humildad y se refugia en un establo, ¿no? El Hijo de Dios naciendo en un establo, ¿no? Y podemos pensar qué dolor, ¿no? Para vosotros que sois padres y sabéis lo que es querer dar lo mejor a sus hijos y pensar que en ese momento no podía darles lo que para ella, lo que ellos pensaban que era lo mejor. Y sin embargo, obedece y obedece con humildad, con sencillez. Y ahí se completa el gran misterio del amor. María envuelve en sus brazos temblorosos al verbo de luz, ¿no? Y como cuna, pues un pesebre. Y vuelve a susurrar ese hágase de la encarnación al que ella sigue siendo firmemente fiel. Y siguen pasando unos días y 40 días después del nacimiento de Jesús, la voz de Dios le habla de nuevo en sueños a José y le invita, ¿no? Invita a María a purificarse en el templo. Y uno podría pensar, y ella misma podría pensar, pero ¿cómo? O sea, esto no es necesario, ¿no? Porque pues, es un nacimiento milagroso, una maternidad que no tenía ningún tipo de vestigio de mancha original. Y sin embargo, poco importa, ¿no? Dios habló y María obedece. Y Dios habla a través de las leyes, ¿no? Civiles, a través de las leyes también religiosas. Y se une a esas otras madres para purificarse en el templo. Y podemos pensar que ya todo acababa allí, sin embargo, no, siguen camino, ¿no? Van a Nazaret. Y cuando ya todo parecería estabilidad, paz, donde María podría ofrecerle a su divino Hijo, pues libremente ya todas esas muestras de ternura, surge de nuevo esa voz del ángel que comunica la orden de partir para Egipto, ¿no? Fruto de pues, el capricho de este tirano Herodes que busca la muerte de Jesús. Y vuelven al exilio, a todo lo que implica riesgos, incertidumbres. Y María, entre tanto, no deja de obedecer
fiel a ese fiat, ¿no? Ese es el recorrido de la vida de María, ¿no? Que va afrontando, ¿no?, las dificultades del día a día, los acontecimientos del día a día. En tercer lugar, podríamos decir también que María vive la obediencia en una actitud de silencio interior ante el dolor, ¿no? Eso que a nosotros a veces tanto nos cuesta, ¿no? Ese silencio interior. Yo creo que en algún momento María recordaría estas palabras de Dios a Abraham cuando le dice: pues toma a tu hijo, a tu unigénito, al que tanto amas, y ofrécemelo en holocausto, ¿no? En el Génesis, en el libro del Génesis. Y justo ahí, en ese momento del Calvario, donde está levantada la cruz, el altar del sacrificio, Dios habla y es necesario que Jesús, el inocente Hijo de María, derrame su sangre para la redención del mundo. Acto supremo de obediencia. Y es ahí donde oiremos de María un grito de rebelión, un grito de desacuerdo, de disconformidad, ¿no? María, en medio de su gran dolor, de su grandísimo dolor de madre, permanece en pie junto a la cruz, ¿no? Y como nos dicen, firme y fiel, porque su amor era verdadero y total. Ella calla, pero calla, ojo, con el corazón traspasado, ¿sí? Entonces es ahí donde es un ejemplo de ese silencio interior ante el dolor. Una espada que traspasa, de dolor que traspasa su corazón y que provoca en su corazón lágrimas de sangre, ¿no? Y Jesús expira obedeciendo y María le acompaña obediente y resignada e inclina también su corazón quebrantado. Heroica, ¿no? Obediencia heroica. Qué ejemplo y qué lección nos da a todos los cristianos de todos los siglos, ¿no? María, que después baja de manos de San Juan, baja del Calvario apoyándose precisamente en el brazo de San Juan, porque también lo quiso así su hijo, ahí lo dejó en la cruz, eso se lo dijo él, y ella también obedece, ¿no? Siempre sumisa a la voluntad divina, ¿no? Silencio interior que no está exento de dolor y de profundo dolor. Y también María es una mujer que vive la obediencia en la fe, es decir, creyendo a Dios y viviendo según su querer, ¿no? Todo un ejemplo para nosotros cristianos, ¿no? Ese creer en Dios, en la acción de Dios en nuestra vida y viviendo según su propio querer. Porque María no solamente cree en Dios, ¿no?, en un acto formal, sino que le cree, o sea, cree a aquel Dios que se revela en aquel momento. Es decir, no cree en una idea, cree en una persona, ¿no? Y esto es algo de lo que nosotros también, en lo que nosotros tenemos que seguir profundizando mucho, ¿no? Nuestra fe no es, y nuestra obediencia no es obedecer unas normas, unas leyes, porque sí, porque las tengo metidas en el corazón desde siempre, en mi mente, y así las he aprendido. Es el acto supremo de una adhesión total y fiel de nuestro querer a alguien que sabemos que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Obediencia en la fe, que es abandono, que es confianza, que es entrega y reconocimiento del señorío de Dios sobre nuestra propia vida, ¿no? De colocarnos como criaturas en manos de un creador que es Padre, que nos ama y que busca y que quiere lo mejor para nosotros. Y esto exige, pues, una actitud de profunda humildad, de aceptación serena y profunda de un plan de Dios. Y yo creo que todos, por la experiencia de vida que tenemos, hemos afrontado esta experiencia, ¿no? De que hay momentos en la vida donde uno se plantea y dice, ¿no? Y sabe, como la Virgen, ¿no? En la vida uno dice, no sé cómo será,
entiendo que es por aquí, como que Dios me va diciendo que es por aquí, pero no termino de ver, ¿no? Y sin embargo, me lanzo, ¿no? Aquí me meto. ¿No te ha pasado esto algunas veces al discernir, al obedecer en tu vida algo que Dios pone en tu corazón? Es decir, elegir un camino sin ver del todo claro, pero con la certeza de que aquel era el camino y que por ahí te metiste aun cuando no tenías todo entre tus manos como para decir, es por aquí. Y cuando te pidieron una explicación, tampoco supiste qué decir, pero dijiste, vamos por aquí, y encontraste así que ahí estaba Dios presente y que así Dios te lo había hecho ver de alguna manera en el corazón, que este era verdaderamente el camino. Y es verdad, hay momentos en la vida donde con prudencia y con discernimiento, en una constante gracia de Dios, uno tiene que hacer opciones, como Abraham, ¿no? Que es ese salir de la propia tierra donde uno tiene sus seguridades, sus certezas, donde uno vive, pues ya está más bien acomodado, y sin embargo, Dios pide algo más. Dios pide salir de la propia tierra, y Dios lo condujo y nos conducirá a una tierra donde quizás no sabemos a dónde nos va a llevar, pero con la certeza de que es Dios quien nos guía. Y decíamos en un inicio que la obediencia siempre trae paz, pero que es una paz que a veces no viene al inicio, pero sí es fruto, ¿no? Y al final viene una paz. Cuando hemos experimentado esto de no una obediencia ciega ni tonta, ni un primer impulso al que yo sigo, sino una emoción interior, una certeza interior rezada, discernida, dialogada con quien tenemos que dialogarla, con Dios y a través de sus representantes, y automáticamente vislumbramos un rayo de luz y nos lanzamos, ahí viene una profunda paz y una certeza absoluta de saber que estamos en el camino correcto, de que estamos tomando las decisiones correctas, de que estamos siguiendo el plan de Dios. Y pues dar ese paso, dar ese paso no siempre es fácil, pero es un paso que nos engrandece mucho, que nos ayuda mucho y que nos identifica mucho con el Señor y con la Santísima Virgen, ¿no? Y que nos lleva a como ampliar unos horizontes de vida que van mucho más allá de lo que nosotros incluso teníamos pensado, ¿no? Que Dios me lo pide y así lo hago, ¿no? Sé que Él va a salir a mi encuentro. Y, como digo, no de una manera inconsciente, ¿no? De una manera prudente, ¿no? Con la prudencia que supone caminar en la fe, ¿no? Caminar en la fe, que no es una entrega y un abandono a lo loco, irresponsable, del que no sabe cómo hacerse cargo de sí mismo y entonces pues se enajena, ¿no? O se aliena entregándole la responsabilidad al otro o entregándole el ejercicio de la propia libertad a otro. No es eso, ¿no? Es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y Él nos quiere protagonistas de nuestra historia, pero a partir de su guía, ¿no? Guiando nuestro camino. Es así como pues la fe crece en la obediencia y la obediencia crece en la fe, ¿no? Desde la escucha, y se va haciendo concreta lanzándonos precisamente a un Dios que nos va mostrando el camino a lo largo de nuestra vida. Una fe que es razonable y que comienza a serlo a partir del hecho de haber creído, no por una racionalidad que entiende todo, que piensa todo, que tiene todo claro y en la medida en que veo todo claro me lanzo, sino al contrario, ¿no? Es una fe que es razonable a partir de una experiencia de vida, de como ese sé en quién he creído y por eso me siento seguro. Y es así como María también nos da este ejemplo de fe, de una mujer de obediencia en la fe, porque su obediencia brota precisamente de su fe. No es consecuencia de lo que sabe, sino de la certeza de su fe. No obedece porque conoce de antemano el plan de Dios, obedece porque se fía
porque confía, porque se entrega a Dios Padre y se entrega al Hijo, ¿no? Su punto de apoyo es precisamente la fe. Y se ayuda también, creo que también María nos puede dar ejemplo de una mujer que obedece con un corazón pobre y desprendido, ¿no? Un corazón pobre y desprendido. Porque un corazón obediente es precisamente un corazón pobre. Es un corazón que reconoce que solo en Dios está su roca, su firmeza, su certeza, su futuro, su presente y también lo que pasó, que a veces tanto nos cuesta dejarlo en manos de Dios, ¿no? María nos invita a renovar en este mes quizás dedicado a ella, a renovar nuestro corazón creyente en la obediencia. Y por último, si puede ayudar, pues yo creo que también María obedece con una actitud filial, no una actitud servil, sino con una actitud filial. Esa actitud tan importante para nosotros como cristianos y como cristianos también comprometidos en una espiritualidad propia de un movimiento donde buscamos, ¿no?, la santidad personal y el encuentro con el Señor y el ayudar a que muchos otros hagan también este camino. Porque, pues sí, la obediencia es ante todo una actitud filial. Yo diría que es un particular tipo de escucha que solo puede prestar un hijo a su padre, ¿no? Por tener la certeza, como decíamos antes, de que ese padre solo tiene cosas buenas que decir y que dar al hijo. Una escucha que está entretejida de una confianza que al hijo le hace acoger la voluntad del padre, seguro como está de que será para su bien. A mí me encanta la imagen, y como sigo trabajando mucho en el infantil con los niños, me encanta ver a los niños, ¿no?, cuando vienen en brazos de sus padres, ¿no? Y todos habéis tenido la experiencia, ¿no?, personal y de vivirla con vuestros propios hijos, ¿no?, de haber cogido a uno de vuestros hijos, cuando uno levanta a un niño, ¿no?, y el papá lo tira así a lo alto, ¿no?, lo tira al aire, y ves la cara del niño. Si tú estás ahí cerca, ves la cara del niño que no pierde de vista los ojos de su padre y que hace como un gesto porque le da vértigo, o sea, siente un cierto temor, un cierto miedo, un cierto vértigo, pero sin embargo no deja de sonreír, porque sabe que el que lo está lanzando es su padre y que lo va a coger en sus brazos. Yo creo que ese es el ejemplo más bonito de lo que es la obediencia, esa obediencia filial, esa confianza filial en un padre que es Dios, que te lanza a veces y que te hace sentir un poco de vértigo, pero que si no pierdes los ojos, no dejas de poner tus ojos en sus ojos, de mirarle a él, no dejas de sonreír, porque él también te está sonriendo y te está mostrando sus brazos y tú sabes que él te va a coger. Entonces esto creo que es, pues, una imagen muy bonita de lo que es la obediencia cristiana, ¿no? Es el sentir a veces ese vértigo porque sentimos que hay algo que nos supera, pero que sabemos también que está un Dios que nos coge en sus brazos y que nos lleva al camino mejor. Y podemos decir, ¿no?, para concluir, ¿no?, sí, todo esto muy bien, pero ¿cómo logramos todo esto, ¿no? ¿Qué medios podríamos poner? Y yo os invitaría a dos actitudes, dos medios que quizás nos podrían ayudar en esta vivencia de la obediencia y sobre todo del discernimiento en la obediencia, para vivir una obediencia llena de amor. El primero es el trato amoroso y cotidiano con la palabra, porque sobre todo cuando hablábamos antes de esa obediencia de fe, donde uno tiene que entrar en sintonía, donde uno a veces tiene que abordar caminos o se le abren horizontes donde uno no se siente del todo seguro y que siente que Dios nos va invitando por ese camino, que nos exige un poco más, no podemos entrar en sintonía si no hay un trato amoroso y cotidiano con Dios y sobre todo a través de su palabra. Porque esa palabra va educando nuestra mente, va educando nuestro corazón, va educando nuestra voluntad para descubrir esos caminos de Dios o de la vida, ¿no?, que Dios nos presenta y las modalidades a través de las cuales también Dios quiere hacerse presente y liberar
y liberarnos, ¿no? Es como Dios también va alimentando nuestro, como ya le llamaría, ese instinto espiritual por las cosas que verdaderamente agradan a Dios, y nos va transmitiendo ese sentido de su voluntad y el gusto por ella. Y también nos da la paz y nos da el gozo de permanecer fieles. Y un segundo medio que yo os propongo en esta vivencia de la virtud de la obediencia, que nos puede ayudar para la vivencia de la virtud de la obediencia, sería la escucha al Espíritu Santo y el espíritu de discernimiento, que pues creo que es sumamente importante, porque en el fondo el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es el motor de nuestra vida, el motor interno de nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Entonces, el Espíritu Santo busca, ¿no? Busca cómo llevarnos a más, cómo hacernos más fieles a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por lo mismo, pues Él nos va moviendo desde dentro. Entonces, buscar esa actitud constante de esa escucha para estar en sintonía, como decíamos antes, ¿no? Si estamos en sintonía con la palabra, con Dios, es lo que nos hace escuchar, ¿no? Cuando uno está más cerca de la persona a la que ama, más escucha, incluso los latidos de su corazón. Pues de la misma manera, estando cerca del Señor, en sintonía con Él, vamos a escuchar mejor lo que Él nos quiere decir a través de su Espíritu, que siempre nos va a llevar no a cumplir mejor, sino a amar más e identificarnos más con su querer y con su voluntad. Y por eso, pues, dos medios, ¿no? Oración, que lleva a la escucha, como decíamos antes, y segundo, ese discernimiento cuya base está en el examen, en un buen examen profundo, para saber cómo va actuando el Señor en nuestras vidas, por dónde nos va llevando y qué emociones vienen del Señor y qué emociones vienen de nosotros mismos, ¿no? Eso, en nuestra imperfección, en nuestra debilidad humana, que todos somos imperfectos, ¿no? Y muchas veces fallamos y no logramos hacer todo lo que el Señor nos pide o como el Señor nos lo pide, pero sí nos va a ayudar a vivir con una actitud de amar, de querer amar y de querer ser siempre cada día más suyos, ¿no? Repitiendo con María ese fiat, ¿no? Ese fiat de aquí estoy, Señor, y hágase en mí según tu palabra. Pues que esta sea lo que pidamos unos por otros, que a lo largo de este mes la Santísima Virgen nos enseña a ser hombres y mujeres obedientes a un querer de Dios, y que esto nos haga cada día más suyos y que nos lleve a ser también más apóstoles con los demás. Aprovecho para enviaros un cordial saludo, me despido y pues nada, sabéis que aquí estoy en Madrid y cuando se presente la ocasión, pues a ver si nos vemos por Barcelona. Si queréis, damos gracias y ya terminamos la reunión. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Paloma. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias, un abrazo.